Buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que es modelo y simulación de sistemas, pero específicamente nuestro objetivo es revisar el método o el algoritmo de Monte Carlo y también los modelos estocásticos. Dentro de los modelos estocásticos están los modelos de simulaciones y dentro de esas simulaciones encontramos a la simulación de Monte Carlo. ¿Por qué vamos a ver eso? Porque el algoritmo de Monte Carlo se lo puede aplicar a programación paralela. Entonces vamos a ver nuestro primer algoritmo de programación paralela. Ahora solamente vamos a ver el algoritmo y dentro de 2 o 3 clases lo vamos a aplicar como si fuera programación paralela. Hoy vamos a conocer este tipo de algoritmos y les voy a mostrar en qué parte se puede colocar la parte de programación en paralela. Entonces vamos a ver cómo nuestro objetivo es de este semestre es ver todos los sistemas que tengan que ver con procesamiento paralelo. Entonces vamos a ver hoy nuestro primer algoritmo de procesamiento paralelo. Vamos a empezar entonces. Bueno, primero lo que necesitamos saber qué es simulación. Entonces vamos a tener una definición de simulación. La historia de simulación empezó en 1940, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se iba a crear la bomba atómica. De él podemos hablar de las personas que contribuyeron dentro de este proyecto de simulación. Fueron el conocido von Neumann y el mismo Einstein. Estuvieron trabajando con otras personas para poder lograr el modelo estocástico, que es un modelo probabilístico. Dentro de este modelo probabilístico está nuestro algoritmo de Monte Carlo, que es lo que vamos a ver. Para eso primero necesitamos definir lo que es simulación. Y simulación básicamente se refiere a poder estudiar detalles o partes de un sistema a través de un modelo y poder entender cómo funciona ese sistema de forma fácil y de forma económica, sin entrar en detalles de construcciones, es decir, que no necesitan construcciones. Aquí directamente se puede simular, por ejemplo, ustedes pueden simular una construcción de un edificio antes de tener el edificio, o pueden simular cómo se van a comportar los clientes antes de que ingresen los clientes a un centro comercial. Entonces, o pueden simular, por ejemplo, partículas que se mueven dentro del aire sin tener componentes muy complejos. Entonces se puede analizar sistemas. Bueno, entonces, ¿qué es simulación? Es una construcción de un modelo informático que describen la parte que se considera esencial del comportamiento de un sistema de interés. Es decir, que nosotros estamos estudiando sistemas, así como diseñar y realizar experimentos con ese modelo y extraer conclusiones de sus resultados para apoyar la toma de decisiones. Se usa como paradigma para analizar sistemas complejos. La idea es obtener una representación simplificada de algún aspecto de interés de la realidad. Es decir, que nos vamos a enfocar en algunos aspectos que nos interesa de todo ese sistema. Permite experimentar con sistemas reales o propuestos. Es decir, que podemos simular sistemas reales o que todavía no existen en la actualidad, donde hacerlo de otra manera podría tener un alto coste e incluso hay casos que son imposibles realizarlos. Hay casos de que poder analizar un sistema es imposible por algún método tradicional y solamente se puede hacerlo a través de simulaciones. Para ello requerimos un modelo y el modelo es el que se interrelaciona con el sistema. Si se ven acá en la gráfica van a encontrar que el modelo se interrelaciona. El modelo, por ejemplo, este modelo matemático se interrelaciona con el sistema mecánico y un sistema mecánico se va a relacionar con su modelo matemático, por ejemplo. ¿Y qué es un modelo? Es una representación que nos ayuda a entender y mejorar un sistema. El modelo de un objeto puede ser una réplica exacta de este, con la diferencia del que el material que lo compone
o de su escala, o inclusive puede ser una abstracción de las propiedades dominantes del objeto. Su función es comparar y predecir. Entonces, lo más importante dentro de esto es que un sistema se relaciona con su modelo y un modelo se relaciona con su sistema. ¿Dónde podemos ver eso? En la gráfica que viene a continuación. Teniendo un modelo, yo puedo representar un sistema real y una persona puede observar el sistema y puede cambiar su modelo, puede cambiar el modelo y eso se va a impactar de vuelta en el sistema real. O también inversamente se puede tomar un sistema y modificar su modelo. También se puede modificar el modelo y eso también puede ser observado por una persona. Entonces ven acá el ciclo y las interrelaciones entre modelo, sistema y un observador. Entonces podemos ver que hay una interrelación entre modelo, sistema y una retroalimentación entre ambos. Para entender eso, teniendo en cuenta el recorrido de sistema modelo, el que tenemos aquí, sistema modelo observador, tenemos esta representación de simulación. Tenemos un sistema, dentro de ese sistema vamos a analizar un modelo, o tenemos un modelo. Dentro del modelo tenemos dos tipos, uno que son los tipos de los modelos y otro que es la utilidad de los modelos. Dentro de este tipo de los modelos tenemos estos que figuran acá, que son modelos físicos, modelo analógico, modelo de simulación y modelo matemático. A lo que a nosotros nos interesa de momento es el modelo de simulación. Y dentro del modelo de situación lo que nos interesa otra vez son los tipos de simulación. Les marqué en rojo para que se pueda entender qué es lo que nosotros estamos buscando. Estamos buscando de un sistema a su modelo. De los tipos de modelos nos interesa este modelo de simulación. Dentro de eso hay varios tipos de modelos de simulación y de entre esos nos interesa el modelo estocástico. El modelo estocástico es lo que nos lleva al final y al cabo al modelo de Monte Carlo, que es lo que nosotros vamos a analizar, o algoritmo de Monte Carlo. Entonces, dentro de este grupo de estocástico se encuentra nuestro algoritmo de Monte Carlo. Entonces ya tenemos la imagen de cómo vamos a ir viendo. Tenemos modelos, tipos de simulación y dentro de eso tenemos los modelos estocásticos. Y ahora nos queda ver los tipos de simulación. Dentro de los tipos de modelos de simulación están los siguientes. Como lo que nosotros estamos queriendo ver es el estocástico, tenemos el estocástico determinístico, estático, dinámico, tiempo continuo y tiempo discreto. Pero a lo que nosotros queremos llegar al final es a este que está marcado en rojo, que es el estocástico. Bueno, ¿y qué son cada uno de estos? El modelo estocástico es básicamente un modelo probabilístico y funciona a través de la generación del azar o de números aleatorios. Entonces funciona a través del azar. Básicamente funcionan como que es los juegos de azar. De ahí viene el nombre de Monte Carlo, de los nombres de juegos de azar. Entonces vamos a simular que son funcionamientos de juegos de azar donde utilizan números aleatorios. Pero ¿qué es estocástico? Entonces dice, estocástico contienen uno o más parámetros aleatorios. Las mismas entradas pueden ocasionar salidas diferentes. Entonces lo que a nosotros nos interesa es que genera parámetros aleatorios. Por eso genera números aleatorios y al azar. Entonces estocástico contiene uno o más parámetros que son aleatorios. Las mismas entradas pueden ocasionar salidas diferentes. Pero para conocer también los otros tipos está explicado ahí básicamente. Determinístico. Ante entradas fijas se producen las mismas salidas. El estático no se contempla el tiempo como determinante para la evolución del sistema. El dinámico, el tiempo interviene en la variación
de las variables del sistema. Entonces, estático no usa el tiempo y dinámico usa el tiempo. Luego tenemos tiempos continuos y tiempos discretos. El tiempo continuo, el modelo permite que los estados del sistema cambien en cualquier momento. Y el de los tiempos discretos permiten que los cambios de estado del sistema dan en un momento discreto de tiempo. Entonces, a lo que a nosotros nos interesa son los modelos estocásticos. Estamos viendo parte por parte para ir bajando hacia lo que es Monte Carlo. Bueno, entonces tenemos la simulación probabilística y dentro de la simulación probabilística tenemos estos ejemplos. En ocasiones se necesitan variables aleatorias en procesos de simulación. Ejemplos de eso, algoritmos de placement y routing, de mapping, son ejemplos que se pueden utilizar en simulaciones. Entre otras técnicas, las más empleadas son la simulación de Monte Carlo, que es la que nosotros vamos a ver. Allá llegamos a la simulación de Monte Carlo. Recocido simulado y algoritmos genéticos. Algoritmos genéticos es una rama de la inteligencia artificial. Y no nos corresponde ver en esta materia, más nos corresponde ver el tema de simulación de Monte Carlo. Algoritmos de Monte Carlo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a buscar dentro de un algoritmo de Monte Carlo? Se emplean cuando no existe un algoritmo eficiente determinista o de Las Vegas. Las Vegas es un tipo de algoritmo y tenemos el algoritmo determinista que tiene que ver con este tipo de simulación que es el determinismo. Un algoritmo de Monte Carlo puede equivocarse de vez en cuando, pero encuentra una solución correcta cuando tenemos buenas probabilidades. Es decir, cuando el número que vamos a generar es grande. Les voy a mostrar después en el ejemplo. En caso de error no avisa. Bueno, el algoritmo de Monte Carlo no es un algoritmo que quita un número exacto, sino es aproximado, es un número o un valor aproximado. Es una aproximación. Y por ser una aproximación puede causar errores de su valor. En nuestro ejemplo nosotros vamos a hallar el valor de pi, que es 3,14, y van a darse cuenta que se acerca a 3,14 dependiendo del valor del ciclo for que le demos, dependiendo del recorrido que le hagamos. Pero si yo ejecuto varias veces el algoritmo, van a darse cuenta que el número varía. Entonces, lo que nos da es un valor aproximado y genera errores, como dice acá. En caso de errores no avisa. Y a veces se puede equivocar, dice, porque a veces da errores incorrectos. Entonces, lo que hay que hacer es buscar el parámetro exacto para que no genere esos errores. Pero da siempre una solución. Es un método muy general y emplea secuencias de números aleatorios como valores de variables. Entonces su clave es la generación de números aleatorios. Ahí es su refuerzo de este método. Tiene generador de números aleatorios, función de distribución de probabilidad, sí, porque estamos dentro de simulaciones de probabilidades. Tiene una regla de muestreo, también como tiene error, tiene estimaciones de error. Tiene técnicas de reducción de varianza porque tiene cálculos para hallar eso. Nosotros no vamos a hallar, pero si uno quiere hacer algún tipo de algoritmo especial con el algoritmo de Monte Carlo, lo puede hallar con valores estadísticos y también probabilísticos. Produce soluciones aproximadas, eso es lo más importante, que no es una solución 100% correcta, es una aproximación. Se puede aplicar tanto a problemas con contenidos de naturaleza probabilística como los otros que no lo son. Es decir, que puedan aplicar a cualquier tipo de problemas de cualquier área que yo quiera estudiar.
Es un algoritmo muy general que se puede aplicar en casi todas las soluciones que uno va a desear. Bueno, ¿qué es Monte Carlo? Es una técnica para analizar fenómenos del medio de algoritmos computacionales que utilizan y dependen fundamentalmente de la generación de números aleatorios. El término Monte Carlo hace referencia al Casino Monte Carlo, una de las capitales de juegos de azar, y se utilizó como denominación de estas técnicas para la aleatoriedad inherente que poseen. Entonces usa aleatoriedad para hacer los cálculos o la generación de números aleatorios. Utiliza los números aleatorios. Su estudio requiere un conocimiento detallado de una amplia gama de campos, por ejemplo, de probabilidades para describir los experimentos y procesos aleatorios, las estadísticas para analizar los datos, la ciencia de computación para implementar eficientemente los algoritmos y la programación matemática para formular y resolver problemas de optimización. Todas estas ramas de la inteligencia interactúan para poder trabajar dentro del campo de Monte Carlo. Se puede se puede hacer los cálculos de Monte Carlo manualmente, sí se puede, pero es muy engorroso y van a tardar mucho tiempo. Entonces se usan las computadoras y se optimizan los códigos para que funcionen por programación. Entonces, para hacer los cálculos de Monte Carlo no lo van a hacer a mano, lo van a hacer a través de las computadoras. Monte Carlo y generador de números aleatorios. El corazón de los métodos Monte Carlo es encontrar un generador de números aleatorios. Necesitamos un generador de números aleatorios. Es decir, un procedimiento que produce un flujo infinito de variables aleatorias que se encuentran en un intervalo entre 0 y 1, los cuales son independientes y están uniformemente distribuidos de acuerdo a una distribución de probabilidad. La mayoría de los algoritmos de generación de números aleatorios están comprendidos entre el rango de 0 a 1. Es decir, puede ser, por ejemplo, 0,3, 0,4, 0,33, 0,99, 0 y 1. Ese es el rango que tiene la generación de números aleatorios. Pero también hay lenguajes que les permiten a ustedes hacer números aleatorios, por ejemplo, si quieren desde el 0 al 100, del 0 al 500, o directamente pueden multiplicar esos resultados 0,01 por un valor para que les dé un valor mayor. Pueden jugar con los valores de intervalos aleatorios, pero en la mayoría de los lenguajes y calculadoras lo están definidos entre el rango de 0 y 1. La mayoría de los lenguajes de programación de hoy en día contienen un generador de números aleatorios por defecto, el cual simplemente debemos ingresar un valor inicial que generalmente se llama seed o semilla, y luego en cada invocación nos va a devolver una secuencia uniforme de variables aleatorias independientes en el intervalo entre 0 y 1. Bueno, le explico esto cómo funciona. La generación de números aleatorios es como si fuera que ustedes tengan unos dados y los dados tienen desde el 1 hasta el 6. Y como tema de probabilidades, el tema es quitar la probabilidad de que salga un 1, que salga un 2, que salga el 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan eso tirando varias veces esos dados? Resulta ser que hay una comprobación matemática que si nosotros lanzamos los dados n veces, la tendencia siempre es a que salgan ese número aproximado en las computadoras. Es decir, que llegar a un número aleatorio en las computadoras es realmente difícil. Ustedes tiran varias veces el dado o generan varias veces el número aleatorio, y le va a pasar que después los valores que ya salen son constantes. Por ejemplo, si es que sale en mayor cantidad el número 6, hay una tendencia mayor a que salga siempre el número 6. Para eso es que se usa un valor que se llama seed o semilla, y utiliza
la hora y el día de la computadora como referencia y se coloca generalmente en la primera parte del código en algunos lenguajes y significa para que podamos tener una distribución más uniforme, se puede tener una distribución más uniforme de los valores que salgan. Entonces, si yo, por ejemplo, tiro unos dados y me suele salir el 6 6 varias veces, entonces utilizo una semilla o seed que se coloca al principio del código y eso me garantiza que puedan salir otros valores y no solamente el 6. Entonces se distribuyen más los valores aleatorios. Eso pasa con las computadoras, por eso es que le pongo eso de que es una semilla y seed. Les voy a mostrar cuando lleguemos al lenguaje C donde se ubica eso. En la práctica, lo mejor que se puede hacer es producir una secuencia de números pseudo aleatorios. Las computadoras no generan números aleatorios, sino generan números pseudo aleatorios con propiedades estadísticas que son distinguibles de las que verdaderamente tienen la secuencia de variables aleatorias. Aunque actualmente métodos de generación física basados en radiación de fondo o mecánica cuántica parece ofrecer una fuente estable de números verdaderamente aleatorios, la gran mayoría de los generadores de números aleatorios que se utilizan hoy en día están basados en algoritmos simples que pueden ser fácilmente implementados en una computadora, por lo que en realidad son generadores de números pseudo aleatorios. Bueno, con respecto a eso, yo les pasé un enlace dentro de la plataforma y es algo que había escrito hace años, pero cuando estaba como estudiante, y acá les muestra sobre generación de números pseudo aleatorios, que es lo que en realidad hace en la computadora. Pero está escrito así. Si en alto nivel tienen el randomize, y el randomize es lo que hace en el código del lenguaje Delphi, hace la semilla o seed, este randomize. Y luego tenemos el valor de random. Si ustedes ponen random 1 aquí, les va a dar un valor entre 0 y 1, que es lo que hacían los números aleatorios. Ustedes, si es que no colocan esta semilla que está acá, va a generar números, pero con el tiempo que ustedes vayan quitando números aleatorios, le va a hacer los mismos números aleatorios. Lo que ustedes tienen que lograr es que le agregan este randomize y con eso lo que van a tener es que se tengan verdaderamente los números más aleatorios. Es decir, que si es que tiran dados, le va a salir números no iguales a 6, sino le va a salir los otros números también. Como ejemplo. Y acá tienen eso mismo, pero en ensamblador. ¿Qué es lo que hace el lenguaje en sí? Lo tienen aquí. Esto es nada más de referencia, no es para que se preocupen y vean. Es solamente para mostrarle cómo es lo que calcula. ¿Y qué usa como variable para calcular? Les muestro aquí. Usa la hora de la computadora para generar la semilla. Así se ven, si es que se dan cuenta, acá dice semilla 1 y semilla 2. Uno retorna la hora y el minuto y el otro retorna el segundo. Entonces, lo que hace es utilizar la hora de la computadora para generar los valores de semilla. ¿Por qué eso? Porque si ustedes, por ejemplo, juegan un jueguito y y están utilizando valores randómicos, no van a estar 24 horas jugando el mismo juego. Entonces, se supone que entre el intervalo de tiempo que se genera, entonces se va a generar números aleatorios. Por eso es que se usa la fecha y la hora para generar números randómicos. Les voy a mostrar en otro ejemplo después cuando llegamos a la diapositiva. Ahora continuamos. Pasamos a otra cosa ya ahora. Bueno, ahora vamos a ver qué son los algoritmos de probabilidad.
Los algoritmos probabilísticos dejan el azar para tomar algunas decisiones, cuando la decisión óptima llevaría mucho tiempo, problemas con múltiples soluciones correctas. Ejemplos que se pueden usar de programas que utilicen probabilidades son encontrar el k-enésimo menor elemento de un vector de n elementos. Problemas de las 8 reinas, que creo que es con el tema de ajedrez, y encontrar un factor de número compuesto. Son ejemplos que se pueden llegar a tener. Tenemos una clasificación de algoritmos probabilísticos. Tenemos los numéricos, que son una solución aproximada a problemas numéricos para los que es imposible dar una respuesta exacta. Tenemos nuestro famoso algoritmo de Monte Carlo, que es lo que estamos viendo, y dan una respuesta concreta, pero no tiene que ser correcta. O sea, no es necesariamente que dé el mejor valor, sino es una aproximación. Tenemos el algoritmo de Las Vegas, que estaba mencionado ahí arriba, y su respuesta es siempre correcta, pero no pueden encontrarlo. Y hay otro algoritmo de Sherwood, que dan siempre respuesta y esta es correcta. Entonces son ejemplos de métodos de algoritmos. Dentro de los algoritmos probabilísticos numéricos, su solución es aproximada a problemas numéricos para los que es imposible dar una respuesta exacta. Su precisión es mayor cuando más tiempo se dedica al algoritmo. Hay un juego y que también es un algoritmo que es parecido a nuestro algoritmo de Monte Carlo, que se llama Experimento del Conde del Bufón, y básicamente se pueden tirar semillas, se pueden tirar dardos, se pueden tirar palitos, como dice acá, y se deja al azar caer en una superficie y luego se va a contar eso. Entonces dice, se vacía una caja de palillos en el suelo del parquet. Cada palillo tiene 1 sobre pi valor, ese es su valor, de caer entre 2 tablas. Y luego está nuestro algoritmo, que es el que vamos a ver nosotros, una aproximación de pi a través del algoritmo de Monte Carlo. Nosotros vamos a hallar el valor de pi, que es 3,14, por el método de Monte Carlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la misma cosa, tiramos n palillos, contamos las que han quedado entre 2 tablas. K es lo que se queda dentro de una tabla y n de k será su aproximación. Eso vamos a ver. Para entender eso, vamos a ver el video cómo funciona, y este explica bien cómo funciona el algoritmo de Monte Carlo. ¿Sabías que la mayor parte de los problemas físicos, desde lo que ocurre en una estrella hasta cómo funciona un transistor, no se pueden resolver con un lápiz y un papel? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues de la única manera en que se pueden resolver los asuntos serios, con una ruleta. Son los métodos Monte Carlo. El método Monte Carlo lo inventó Stanislaw Ulam en 1940, mientras trabajaba en el proyecto Manhattan, en Los Álamos, en Estados Unidos. Esto es lo de la bomba atómica. Estaba jugando al solitario cuando pensó lo que todos pensamos cuando jugamos al solitario. ¿Cuál es la probabilidad de que repartidas las cartas consigamos acabarlo? Lo que razonó Ulam es que era más fácil jugar muchas partidas de solitario y luego ver cuántas había ganado que calcularlo matemáticamente con esto del lápiz y el papel. Había sentado las bases del método Monte Carlo. Y lo llamaron método Monte Carlo, porque la base para que funcione bien es un buen generador de números aleatorios, a azar, como en la ruleta de los casinos. Esos números aleatorios simulan casos, como partidas de solitario, y con ellos podemos hacer muchas pruebas. Y con las pruebas, los cálculos, veamos un ejemplo. Vamos a ver cómo podemos calcular una buena aproximación al número pi, que yo creo que todo el mundo lo conoce, sin rompernos la cabeza. Esto además lo pueden hacer en casa porque es muy sencillo. Dibujo un cuadrado de lado L, lo que quieran, 10 centímetros, 1 metro, no sé, lo que les dé la gana. Y dentro del cuadrado un círculo de diámetro L. Ahora ármate de paciencia y genera números aleatorios. Una ruleta o un ordenador, lo que sea más fácil. En este caso, para nosotros, usar tu mano como azar. Sí, tal cual. Lanza una piedra para que caiga más o menos, por eso del azar, dentro del cuadrado. Y anota si cae dentro o fuera del círculo. Como la superficie del círculo es pi r cuadrado y la del cuadrado es 4r cuadrado,
la superficie del círculo es pi sobre 4 veces menor. Así que esperamos que si lanzas la piedra 1000 veces, pi 4 por 1000 de ellas estará dentro del círculo. Lánzala muchas veces, porque cuanto más la lances, más cerca te quedarás del valor real. Y es que el error va como la raíz del número de veces que lanzas la piedra. Así son las matemáticas de curiosas. Por ejemplo, si lanzas 100 veces y 76 veces cae dentro del círculo, tenemos que 76 sobre 100 tiene que ser pi entre 4. Por lo que pi nos sale 4 por 76 entre 100. Fácil. Y por supuesto que me he inventado estos números, no me he puesto a lanzar la piedra 100 veces, que tengo cosas mejores que hacer. Y si te aburres con unas piedras, bien podrías probar a dejar caer un paquete de arroz. El resultado al final es el mismo. Ya sé, no he inventado la rueda, pero es un buen comienzo. El poder del método Monte Carlo es que repitiendo algo muchas veces podemos obtener buenas aproximaciones sin tocar un papel. Claro, nosotros repitiendo cosas somos lentísimos y torpes, pero los ordenadores no. Podemos poner a un ordenador a lanzar piedras virtuales todo el día y además no se va a quejar. Bueno, a un ordenador o a un becario. Y esto sirve para modelar cualquier fenómeno físico. La llegada de rayos cósmicos a la Tierra, la respuesta a un detector de partículas o los complejos fenómenos físicos que ocurren en una estrella. En el CERN, con ayuda de Monte Carlo, creamos un acelerador virtual ficticio que, generando números aleatorios como con una ruleta, es capaz de recrear las colisiones. Estas colisiones falsas las comparamos con las reales para ver si nuestros modelos son ciertos. ¡Ay, la cantidad de cosas que se puede hacer con una ruleta! Así que al próximo examen ya sabes, te llevas tu boli, tu papel, la estampita esta de la Virgen y también te llevas un dado, que nunca se sabe. ¿Quieres saber qué hay de cierto en Interestelar? Bueno, entonces vimos más o menos una ejemplificación de cómo se halla el valor de pi utilizando el método Monte Carlo. Vamos a ver eso con más detalle porque vamos a hacer el algoritmo. Hay diferentes formas de calcular el valor de pi. Se puede calcular por métodos trigonométricos, geométricos, también por series. En este caso, aquí ven que podemos calcular por series. Y también podemos calcularlo por el método Monte Carlo. Probablemente las calculadoras y los programas de computadoras internamente utilicen esta forma para hallar el valor de pi. Si es que ya no lo colocan en una tabla interna, generalmente depende de la capacidad del procesador y generalmente internamente lo van a hacer utilizando series. Ustedes decían que en cálculo 2 van a ver series, en cálculo 2 se da series y dentro de esas series, si es que uno profundiza más, van a encontrar esta fórmula y eso es una serie y aplicando a esta serie nos va a dar el valor de pi. También se puede hallar seno, coseno, tangente, todo con esta serie. Bueno, pero vamos a continuar. Bueno, vamos a ver cómo funciona este algoritmo de generación de números aleatorios. Nosotros para ello tenemos un cuadrado aquí y un círculo. El círculo está inscrito dentro de este cuadrado. Y lo que hacemos es tirar dardos, o tirar maíz, o arroz, o lo que sea. Y puede caer en dos lugares diferentes. Puede caer en esta parte blanca, o puede caer en esta parte oscura. Si cae en esta parte oscura, cae dentro del círculo. Y si cae dentro de esta área clara, cae fuera del círculo. Lo que nosotros tenemos que hacer es contar la cantidad de veces que entra dentro de este círculo y dividirlo entre la cantidad de veces que tiramos los dardos. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo tiré 100 veces el dardo y entró 50 acá y 50 acá afuera. Entonces lo que tengo que hacer es dividir eso. Tengo que dividir el valor de K. Esto es como hallar el pi. Entonces K es la cantidad de veces que entró en el círculo y N es la cantidad de veces que se tiró. Entonces dijimos que tiramos 100 veces, N va a ser 100 y entró 50. Entonces es 4 por 50 dividido 100. Entonces tiramos 100 veces el dardo dentro de este círculo. 50 entró aquí, pero yo en realidad tiré 100
100 veces tiré y los otros 50 quedaron fuera. Para hallar el valor de pi, entonces multiplico 4 por k dividido n. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar 4 por 50 dividido 100. Y ahí obtengo mi valor aproximado de pi. No parece difícil, es realmente bastante fácil de poder llegar a eso. ¿Por qué dividido 4? Porque en realidad estamos trabajando en el primer cuadrante. Ese es un valor del primer cuadrante. Entonces ustedes cortan acá en 4 partes esto y van a tener primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Por eso es que está dividido en 4 partes. Por eso multiplicamos por 4. Porque en realidad si hallamos solamente k dividido n, vamos a hallar solamente el valor del primer cuadrante. Esa es la explicación de por qué se multiplica por 4. Bueno, y acá tenemos el algoritmo de Monte Carlo. Se llama función dardos, en este caso, y k, que es la cantidad de veces que vamos a entrar dentro del círculo que está acá, lo colocamos en 0 al iniciar. Y luego vamos a ir de 1 hasta la cantidad de veces que tiré mi dardo. Por ejemplo, si tiro 100 veces, va a ir desde 1 hasta 100. Entonces, k es igual a 0, luego para, o desde 1 igual hasta n hacer. Y entra acá. Entra acá. Y acá voy a usar dos variables. Una variable que se va a llamar x y la otra variable que se va a llamar y. Y voy a comparar los valores que me salen en x y en y con respecto si está o no en el círculo. Si está en el círculo, entonces si entra en el círculo, k va a ser k más 1. Es decir, que voy a contar que entró acá una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, n veces. Ese va a ser el valor de k. Bueno, entonces, ¿cómo hago? Por ejemplo, me genera uniforme, es mi generador de números randómicos, porque lo que quiero es una distribución uniforme de los números randómicos, por ejemplo. Entonces uniforme me genera un número entre 0 y 1. Vamos a suponer que me dé 0,5 el valor de x y me dé el valor de y 0,5. Entonces vamos a suponer que 0,5 y 0,5 esté dentro del círculo. Lo que les quiero contar es que este círculo es de radio 1. Entonces voy a mostrar en otro gráfico como que se ve mejor donde queda el radio 1. Entonces podemos suponer que desde el medio hasta uno de los costados llega el radio 1. Entonces, si está dentro de ese radio, si está dentro del radio 1, entonces está dentro del círculo. Y esa es la pregunta que está acá. Si x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 1, entonces cuenta k más 1. Significa que está dentro de este rango. Si ustedes se acuerdan, esta es la fórmula de distancia. X cuadrado más y cuadrado. Y también es la fórmula de geometría para hallar el círculo. Es decir, que si yo dibujo x cuadrado más y cuadrado más r cuadrado, tengo la fórmula del círculo. Y también es en Pitágoras, es la hipotenusa. Esto, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Entonces es también la fórmula de Pitágoras. Pero para nosotros vamos a suponer que sea una distancia. Entonces, si x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 1, significa que estoy dentro del rango del círculo. Y voy a contar k es igual a k más 1. Voy a contar 1. Entonces, cada vez que entra acá, voy a incrementar el valor de k. Así funciona el algoritmo. Voy a ver si nadie necesita entrar. Bueno, continuamos. Así funciona el algoritmo. Bueno, y acá tenemos el algoritmo en lenguaje C para poder analizarlo. Y vamos a tener el mismo algoritmo en Python y vamos a probarlo. Si esto tenemos acá, entonces acá tenemos la llamada a esta librería con estos include.
tenemos stdio, que es la librería estándar de input-output. Esta librería estándar lo que nos permite es manejar la consola, es decir, hacer este print que está acá. Para eso colocamos esta librería que está acá, para utilizar este print que está acá. Después tenemos el standard lib, y dentro del standard lib tenemos el generador de números randómicos. Esto que ven aquí. Esta función rand está definida dentro de stdlib. Y la función de matemática es nuestros valores que tenemos aquí. Como nosotros tenemos que elevar al cuadrado, ¿qué podemos hacer para elevar al cuadrado? Podemos multiplicar x por x y y por y. O si no, utilizar la función de POW que ven aquí. POW, que es potencia. X elevado al cuadrado, y elevado al cuadrado. Y lo que voy a hacer es esto. Como esto está elevado al cuadrado, lo que voy a hacer es, esto es como decir x elevado al cuadrado más y cuadrado es igual a distancia al cuadrado. Pero lo que yo quiero es hallar el valor de distancia, entonces tengo que hallar la raíz cuadrada de eso, para que me dé la distancia. Entonces es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Es menor o igual a 1. Y eso lo tienen aquí. Eso lo tienen aquí. Pero vamos a continuar aquí. Nos quedamos acá dentro de map, que utilizamos las funciones matemáticas. Bueno, dijimos que necesitamos un valor de semilla. Por eso marqué aquí en rojo. Necesitamos un valor de semilla para que los números aleatorios sean realmente aleatorios, para que no se repitan. ¿Y cómo se hace en lenguaje C? A través de esta sentencia que es sitrand. Entonces genera un valor de semilla. Y que yo les dije que utilizaba la hora de la computadora. Entonces se dan cuenta que llama a time con un valor null, y que trae la hora del sistema de la computadora. Entonces eso es siempre así. La generación de números pseudo randómicos siempre toman valor de como semilla la hora de la computadora. Entonces ya tenemos nuestra semilla acá. Con eso ya vamos a generar números pseudo aleatorios más o menos uniformes. Defino una variable i que lo voy a utilizar para mi contador, porque necesito un ciclo desde para este ciclo para que ven aquí. Defino dardos, que es la cantidad de veces que voy a recorrer. En este caso sería mi n, la cantidad de dardos que voy a tirar. Yo tiro dardos acá, entonces le puse el valor de n como dardos. Voy a utilizar un contador que va a ser mi valor de k. Contador va a ser mi k. Y mis valores x e y, que son los que usan acá, valores de x e y, lo estoy colocando a 0. Estoy declarando eso y lo estoy colocando a 0. Ya defino variable x e y una distancia que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Defino esa variable de distancia. También defino el número de tiradas, que va a ser lo mismo que n, y voy a contar dentro del ciclo for, que es la cantidad de veces que yo estoy tirando acá. Yo les dije que yo tiré 100 dardos, y esa cantidad de 100, que viene a ser n, también está guardado dentro de esta variable que se llama tiradas. ¿Cuántas veces estoy tirando el dardo? Que es prácticamente lo mismo que dardo. Tiradas es prácticamente casi igual que dardo. Y el número de aciertos que estoy contando es mi valor de k. El valor de k. ¿Cuántas veces entró dentro del círculo? Y por resultado me va a dar el valor de pi. Acá estoy cerrando todas las variables. Volviendo acá en el gráfico, si ustedes se dan cuenta, está la hipotenusa. Entonces dijimos que es un círculo de radio 1, y este radio que tienen aquí es de 1. Y cualquier punto
px que queda afuera es mayor que, que 1, mayor o igual, mayor que 1, y cualquier valor menor puede ser el mismo punto que está definido acá, que está por el borde del círculo. Ese es igual a 1, o cualquiera de estos valores que pueden ser entre 0, que es acá 0, y 0,5, porque estamos trabajando en el primer cuadrante. Entonces, como esto está definido en el primer cuadrante, va de 0 a 0,5. ¿Por qué 0,5? Porque este es porque es un círculo, porque digo, este es de radio 1, hasta 1 puede venir acá, y este es el otro de diámetro 2. Entonces tenemos, bueno, entonces cualquier valor que entre dentro del círculo vamos a contar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a colocar un ciclo for que va a ir de contador 0, este vamos a usar como nuestro contador 0, hasta la cantidad de contador menor a la cantidad de dardos que tiramos. Acá puede ser menor o igual, no importa eso, porque en general va a ser un algoritmo que genera un valor aproximado, entonces puede ser igual, menor o igual a esa cantidad, y vamos a sumar 1 al contador y vamos a contar la cantidad de veces que tiramos. Luego de contar la cantidad de veces que tiramos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar los números randómicos para el valor de x y para el valor de y. ¿Y cómo hacemos? El lenguaje C rand de 1 nos da el valor randómico entre 0 y 1. Entonces escribimos rand, el símbolo de tanto por ciento 1, y nos da el valor randómico de x. Y escribimos lo mismo para y. Y es igual a rand tanto por ciento 1, y nos da el valor de y, que es, según nuestro ejemplo, x uniforme entre 0 y 1, y uniforme entre 0 y 1. Después preguntamos por la distancia, pero para saber eso tenemos que calcular primero la distancia. La distancia es sqrt entre paréntesis pou entre paréntesis x, 2 más pou, y 2 cerramos paréntesis y cerramos paréntesis. Bueno, ¿y qué hacemos ahí? Hacemos la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. A este ejemplo lo que le faltó es aplicarle acá la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado es menor o igual a 1. Eso es todo lo que le faltó, pero es eso. Con eso ya tenemos la distancia. Y preguntamos si la distancia es menor o igual a 1. Si la distancia es igual a 1, estamos dentro del círculo. Si la distancia es menor a 1, estamos dentro del círculo. Si la distancia es mayor a 1, ya no estamos dentro del círculo y no vamos a contar. Y solamente vamos a contar los que ingresan dentro de esta área, que es el área del círculo. Bueno, y con eso ya vamos a contar. Al terminar el ciclo, acá al terminar el ciclo for, entonces ya vamos a tener los valores. Y lo único que nos falta es multiplicar k por 4 dividido n. K por 4 dividido n. Entonces, según nuestras variables, entonces nosotros colocamos así. Número pi va a ser 4 por número de aciertos dividido las tiradas. Entonces ya tenemos el número de pi generado. Y luego hacemos print para imprimir el número de tiradas, print para imprimir la cantidad de aciertos que hicimos, y por último imprimir el número pi, y termina el algoritmo. Bueno, ese mismo algoritmo lo vamos a llevar aquí al algoritmo de Monte Carlo, y les voy a explicar también en Python. Es el mismo algoritmo, pero les voy a explicar cómo funciona. Ahí está, este es el mismo que ven ahí, y van a tener aquí. Bueno,
Dice from random import random. Entonces extrae de la librería random y importa el valor, la función de random para que podamos tener los números randómicos. Y después dice from match import POW y SQRT, que era lo mismo que teníamos en el lenguaje C. En el lenguaje C teníamos en el map lib teníamos el SQRT y el POW. Y dentro de STLib tenemos el CRAND y el RAND. Y en este es lo mismo, from random, import random. Entonces estiramos para poder utilizar de la librería los valores randómicos. Y de la librería de matemáticas importamos POW y SQRT. Hasta ahí bien. Luego defino una variable de dardos. Para el Python no hace falta definir tipos de datos, directamente lo defino así. Dardos es igual a esta cantidad y inicializo estas variables que se llama contador, tiradas, acierto y número de pi. La diferencia con respecto al Python de otros lenguajes es que tiene una indentación muy particular. Ustedes cuando están en esta sección significa que está dentro de este mismo código. Luego vamos a entrar dentro de ese for, dice for contador in range 1 hasta dardos, es decir que va a ir desde el contador desde 1 hasta la cantidad de dardos que fue definido acá y va a entrar a contar en el for. Le ponen 2 puntos aquí, eso es Python, le ponen 2 puntos acá y la herramienta automáticamente cuando le dan enter le va a indentar esto que está acá. Así funciona Python. Le vas a indentar esto y acá van a definir tiradas más 1. Entonces van a contar la cantidad de veces que están tirando los dardos. Acá contamos la cantidad de veces que tiramos los dardos. Luego, seguido de eso, asignamos los valores randómicos de X e Y. Acá es más elegante como se está viendo, entonces se puede entender mejor. Generamos los valores randómicos de X e Y y debajo de eso hallamos la distancia, que es la raíz cuadrada entre X cuadrado más Y cuadrado. Bueno, si la distancia es menor o igual a 0, entonces entró dentro del círculo. Entonces ponemos acierto es igual a acierto más 1. Contamos eso. Y vamos a comparar para nuestro valor de pi, vamos a calcular esta variable con esta variable, que es el número de tiradas versus la cantidad de aciertos. Y al salir fuera del ciclo for, entonces vamos a hallar el valor de pi, que es igual a 4 veces acierto dividido tirada, porque dijimos que estamos trabajando solo en el primer cuadrante y lo multiplicamos por 4 para que abarque los otros cuadrantes, o sea, todos los cuadrantes del círculo, y podamos tener esos valores. Teniendo este ejemplo de Python nos dio estos valores. Les voy a mostrar. Acá yo ya tengo preparado eso. Este es mi programa en Python. Y yo le voy a dar control V. Y él me va a generar el valor. Quiero que se fijen aquí en el valor que genera. Porque voy a ir jugando con esto. Fíjense que era 3,1417 ahí. Y esto va variando. ¿Se dan cuenta cómo va variando? ¿Por qué va variando eso? Porque no es un método que genere un valor exacto, sino es uno que genera un valor aproximado. Ese es el algoritmo de Monte Carlo. Es una aproximación. Por eso decía la definición que es una aproximación. Voy a seguir moviendo para que puedan darse cuenta que es una aproximación. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, les quiero dar esta salvedad. Cuando yo tengo más cantidad de tiradas, mi algoritmo va a ser más perfecto. Si yo, por ejemplo, le doy 10 tiradas acá o 100 tiradas, mi valor de pi no va a ser exacto, o sea, va a tender a ser menor. Lo que yo necesito es generar más cantidad de recorrido de este ciclo for para llenar todo el área. Entonces, mientras
mi valor de dardo es mayor, mi valor de pi se va a aproximar más al valor que yo quiero. Y les voy a mostrar cómo es eso. Voy a quitarle, ven acá que es 3,14 y algo. Voy a quitarle dos ceros ahora y voy a generar. ¿Se dan cuenta cómo se aleja? Ya no es 3,14. Entonces, depende, depende de la cantidad de veces que nosotros tiramos los dardos, su fiabilidad. ¿Se dan cuenta? Ya no es 3,14. Ahora le vuelvo a colocar los dos ceros que le quité. Ahí es más aproximado su valor. Bueno, entonces, depende de esta cantidad de tiradas que va a ir a recorrer en el for. De eso depende. Mientras mayor sea el número de tiradas, va a ser mejor. Pero ¿qué pasa? Yo le voy a agregar ahora un cero más. Y vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué les parece que pasa? Tarda más ahora. Fíjense cómo tardan más. Es decir que el ciclo es mayor. El ciclo de recorrido es mayor y porque tiene un ciclo desde tarda mucho más. Bueno, y ese es el problema que nosotros tenemos acá. Cuando nosotros tenemos un número, vamos a hallar cuando vamos a utilizar un algoritmo de Monte Carlo, ¿cuál es nuestro problema? Para que sean los resultados más fiables, vamos a generar números que hagan un recorrido mayor. Pero ¿qué pasa cuando el recorrido es mayor? Va a tardar más. Entonces, si yo quiero tener un algoritmo mucho más cercano del valor que yo necesito en Monte Carlo, lo que yo tengo que hacer es aumentar mi cantidad de dardos. Es decir, que aumentar la cantidad de recorridos que va a hacer este ciclo que está acá. Pero ¿qué pasa con eso? Va a consumir más recursos en la computadora. Y si yo hago un cálculo realmente mucho más complejo que solamente hallar el valor de pi, va a tardar mucho más. Entonces, ahí es donde aparece la programación en paralelo, que es lo que nosotros queríamos llegar. Este problema que hay de que tarda mucho se puede solucionar utilizando una arquitectura en paralelo. Por eso es que les muestro este algoritmo. Y eso les voy a mostrar en la próxima, no, después del examen creo que les voy a mostrar en lenguaje C cómo se puede utilizar la parte de hilos y cómo se puede aumentar eso. Y vamos a ver que es bastante simple, pero nos sirve para que podamos manejar el problema. Voy a agregarle más ceros y no sé en realidad cuánto me va a tardar. Y ese es el problema que tenemos. ¿Se dan cuenta cómo está tardando? Bueno, si yo le pongo acá procesamiento en paralelo, este me va a dar el resultado en menos tiempo. Y eso es lo que nosotros queremos buscar. Ahí recién trajo el resultado. Entonces, es eso lo que le quería mostrarles. Que para la generación de números randómicos, entonces es necesario utilizar en este caso el algoritmo de Monte Carlo. Y dentro del algoritmo de Monte Carlo tenemos que la cantidad de veces que tiramos los dardos está en estrecha relación a lo que tarda en la CPU en ejecutar dentro de un ciclo for. Y no sé si yo les dije en clases pasadas que la mayoría de los que están en ciclo for son los códigos que se pueden volver paralelos. Esta parte que vemos acá son secuenciales, esta parte es secuencial. Y solo lo que está acá dentro de este ciclo for es paralelo. Luego, esto que imprimen acá siguen siendo códigos secuenciales. Entonces, por regla más fácil, o por regla de 3 vamos a decirle, todo lo que están, o la mayoría de los algoritmos que tienen ciclo for, o pueden ser en paralelos. En el programa MATLAB se le llama par for al for paralelo y for se le llama al for normal. Entonces hace una referencia exacta de que los ciclos for son los que son
más útiles cuando se convierten en paralelos. Pero eso no se da en todos los casos. Pero en el caso del algoritmo esta de Monte Carlo sí. Les voy a mostrar después un trabajo que hizo una persona para que puedan darse cuenta que sí existen trabajos de investigación de esta línea. Para que puedan darse cuenta de que se usa eso. Continuando en- con la explicación, yo les puse un enlace que hace este algoritmo. Es el mismo algoritmo, solo que acá dibuja. Este es también en Python y usa una librería que se llama Matplotlib. Y Matplotlib me permite graficar. Y utiliza, en este caso, utiliza unas herramientas exclusivamente de Python que trabajan con matrices. Y esas matrices son lo que me permiten acá graficar. Bueno, ¿qué significa estos dos gráficos que están acá? Estos dos gráficos significan la cantidad de tiradas que estoy haciendo. Cuando la cantidad de tiradas es menor, entonces su error es mayor. Y cuando la cantidad de tiradas es mayor, su error es menor. Acá tiene mayor error y acá tiene menor error. Entonces aquí se ve que faltan áreas por llenar y acá ya tienen áreas totalmente llenas. Otra cosa que es importante, se dan cuenta que es un área llena. En realidad esta es una superficie. Entonces, ya les digo ahora que cualquier algoritmo de Monte Carlo es en realidad una integral. Es un área bajo la curva. Por eso es que está pintada en color azul. Entonces tengan en mente que cualquier algoritmo de Monte Carlo se puede aplicar para hallar cualquier función de integrales, de los que se dan en cálculo. Entonces sirven también para eso. ¿Cómo si ya se pueden dar cuenta? Se pueden dar cuenta que esta área ya está pintada. Entonces cualquier área que esté pintada es un área bajo la curva, por lo que es una integral. Entonces ya saben también eso. Eso está más abajo también en forma de explicación. Aquí está. Entonces, cualquier integración, este es nuestro mismo algoritmo para una función. Nuestra función era x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Esa es nuestra función para el círculo. Y cualquier otra función que definan ustedes para cualquier tipo de curvas que tienen acá, lo pueden aplicar directamente con esta definición. Y es igual a f de x, que es cualquier función de x. ¿Y dónde varía? El algoritmo en sí no cambia. Lo único que varía es acá, en vez de ser x cuadrado más y cuadrado, va a ser otra función que ustedes definen. Por ejemplo, x al cubo. Puede ser, por ejemplo. O cualquier otra función. Entonces, en realidad lo que tenemos es una integral numérica. Un área bajo la curva. Yo le dejé en el enlace. También le dejé en el enlace esto que ven acá. Y ahora les voy a explicar qué es. En Python, en los Python más nuevos, van a encontrar unos cuadernos que se llaman cuadernos de Júpiter. Y esos cuadernos de Júpiter nos permiten escribir entre texto, códigos, acá ven acá, códigos y texto. Y yo, por ejemplo, acá en este que ven acá, empecé a agregarle el texto de la definición de Monte Carlo. Seguidamente de eso, coloco más texto y luego defino código de Python. Entonces esto es un cuaderno de Júpiter. Una ventaja que tenemos a través de los cuadernos de Júpiter es que yo puedo ir explicando parte por parte de mi código para que la gente entienda o para que yo entienda. Y voy ejecutando los códigos de Python mucho más legibles que tenerlos así directamente como lo ven acá. Esto es en bruto así, pero lo pueden tener en un cuaderno de Júpiter. Pero Júpiter, ¿cuál es el problema de Júpiter? El problema de Júpiter es que se ejecuta así como este dentro de mi computadora solamente. Pero afortunadamente Google creó una herramienta que se llama Google Colab, que es, acá ven, Colab Research Google. Y dentro de este me permite hacer lo mismo que yo hago con una herramienta de Júpiter, del cuadernillo de Júpiter. Entonces yo puedo tener la misma cosa.
y es en línea. Por eso yo les pasé el enlace y ustedes pueden entrar en este, cambiar y modificar y probar. ¿Cómo se hace eso para probar? Cuando yo me voy al código, se van a dar cuenta que cambia acá. Este que es como un play. Hago clic ahí y se va a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer? Es el mismo algoritmo que ya estuvimos viendo para que ustedes prueben. Ahí ya probó todo. Entonces, ¿qué hizo? De la librería extrajo o importó el valor de random. Y también importó la librería para tener de la parte matemática el POW y el SQRT. Seguido de eso, tengo mis inicializaciones variables. Voy siguiendo por parte. Inicializo mis variables. El número de dardos, el contador, las tiradas y aciertos. Ya está todo ahí. Luego de eso, me voy a la otra parte del código. Y acá es donde va a hacer el cálculo en sí. Donde tenemos el contador de 1 hasta dardos. Va a contar las tiradas y va a colocar los números randómicos en X y en Y. Y va a hallar la distancia. Y si la distancia está en el rango que nosotros deseamos, entonces va a contar la cantidad de aciertos. Voy a hacer eso. Bueno, entonces ahí, al terminar de ejecutar eso, él ya me dio los valores de tirada y de acierto. Con eso, ¿qué voy a hacer? Con eso ya voy a hallar el valor de pi. Número de pi es 4 por aciertos dividido tiradas. Ejecuto eso. Y acá me halló el valor de pi. Pero ¿qué me falta ahora? Me falta imprimir esos valores. Y lo imprimo ahí. Entonces, se dan cuenta, ustedes pueden entrar en el enlace que les pasé y pueden probar eso. También les copié el código del otro que vimos en la gráfica. Este es este dibujo es para esta cantidad de n que tenemos ahí. Si yo, por ejemplo, le agrego más ceros acá, es como mi cantidad mayor de dardos. No me permite más agregar valores. Hasta ese rango solamente me permite su ejecución. Bueno, pero es eso. Entonces pueden probar esto. Tengo que ejecutar también estos que están acá. Tengo que importar la librería. Después tengo que ejecutar el código en sí. Y ahí recién. No estaba teniendo en cuenta que había código de arriba. Bueno, y ahí se dan cuenta que si mi número de n es menor, entonces falta más. Voy a agregarle más ceros acá. Y vuelvo a ejecutar. Si la cantidad de veces de la cantidad de dardos que voy tirando voy aumentando, entonces el error va a disminuir y el número de pi va a ser más exacto. Bueno, y ahí tienen con un valor más exacto. El error es 0,0049%. Entonces estamos mejorando. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando la cantidad de veces que tiramos nuestro dardo. ¿Y esto qué problemas hace? Hace que la computadora consuma más recursos. Para solucionar estos problemas es que se usa la computación paralela. Eso es lo que queremos ver hoy. Bueno, para mejorar en el algoritmo de Monte Carlo tenemos dos cosas.
Uno es aumentar el número de tiradas, que es aumentar el número de dardos. Y otro es mejorar el algoritmo de generación de estos números randómicos. Si yo mejoro el algoritmo, acuérdense que lo que yo tengo en la computadora es un generador pseudo aleatorio. Si yo, pero también hay otros algoritmos que no son pseudo aleatorios, pero uno tiene que fabricar tiene que fabricar esas funciones a través de matemática y probabilidades, o hay lenguajes que así como les marqué acá, dice uniforme, y son algoritmos pseudo aleatorios mejorados, más optimizados. O sea, que mientras más yo optimice mi número de n, y mientras más optimice mi generador de números randómicos, mi generador de Monte Carlo va a funcionar mejor. O sea que mi algoritmo de Monte Carlo depende de dos factores. Depende del número de tiradas, que es n, y depende de la calidad del algoritmo de generación de números randómicos. Eso es lo que quiere decir aquí. Entonces, un lenguaje que maneja otros tipos de generación, como por ejemplo este de MATLAB o Octave, hay funciones que generan números pseudo-aleatorios, en especial una de ellas genera números con distribución uniforme, es decir, que es mejorado. En tal sentido, precisamos RAND. Ese es para el lenguaje MATLAB o Octave. Dice, podemos empezar por establecer una semilla, dado que de otro modo se generará siempre la misma secuencia de números aleatorios. Para establecer la semilla se puede usar el reloj de la máquina. Nota, dice, para hacer más eficiente el algoritmo de Monte Carlo, es preciso también mejorar el algoritmo de generación de números aleatorios o números randómicos. Bueno, entonces ya sabemos qué necesitamos para mejorar nuestro algoritmo de Monte Carlo. Y aquí, dentro de este, les muestro un trabajo. Generalmente lo que más van a ver del tema de Monte Carlo y generación de computación paralela son en la parte científica. Entonces, este es un paper que hizo esta persona, y el título del paper dice algoritmos para simulación de Monte Carlo en paralelo. Entonces hay una descripción de lo que hace eso. Acá abajo dice, en el campo de los modelos de la red pueden, sin embargo, encontrarse procedimientos de Monte Carlo eficientes y fácilmente paralelizables. Y eso es lo que le quería decir. Los algoritmos paralelos se pueden utilizar, y para ello vamos a también a valernos que el código de Monte Carlo, si es que vamos a tener números muy grandes, va a tardar más. Para ser más rápido, entonces utilizamos programación paralela o computación paralela. Y eso se puede traducir en que tu sistema operativo y que tu lenguaje sean paralelos también. O que utilice una computación en red paralela. O que tu procesador sea paralelo, que tenga multicore y pueda funcionar. Que es lo que vimos en las primeras clases. Para generar números randómicos en MATLAB se puede escribir de esta forma: rand state sum 100 por clock. Es decir que otra vez hace para la generación de números de semilla, utiliza la hora del sistema. Eso es una constante siempre. Entonces yo copié esta parte para mostrarle que casi el 99% de los lenguajes utilizan semilla utilizando la hora de la computadora. Y también algunos utilizan un generador mejorado de los números randómicos que distribuye mejor los números randómicos, que lo hacen en una distribución uniforme, como les marco allí. Bueno, ¿qué tienen como tarea esta semana? Para el foro dice, ¿de dónde proviene el nombre de Monte Carlo? Ya les doy acá una respuesta. Del nombre de una ciudad de juegos de azar que se llama Monte Carlo, y que son juegos de azar muy utilizados.
lo vieron en el video y también lo vieron en la explicación que yo lo estaba dando. Entonces ya saben cuál es la respuesta del foro. Proviene de una ciudad conocida donde se realizan juegos de azar que se llama Monte Carlo. Y como tarea dice explicar cómo funciona el algoritmo Monte Carlo. Lo estuve explicando yo, pero también le dejé un PDF adjunto donde también explico, o sea, yo les dejo el PowerPoint que está convertido a PDF de lo que yo le estoy explicando ahora, y también otro PDF adicional donde explico cómo funciona el algoritmo Monte Carlo para la gente que no entendió las explicaciones o que de repente no pudo entrar en la clase, y entonces puede tener ahí directamente en el PDF cómo funciona el algoritmo. Y la primera tarea dice explicar cómo funciona el algoritmo Monte Carlo. Y la segunda tarea es citar algún lenguaje de computadora y cuál es su sintaxis donde se usa un número aleatorio. Ejemplo, para Visual Basic es RND, para el lenguaje C que vimos nosotros es RAND, y para Python es random. ¿Se dan cuenta? Ustedes pueden elegir y citan, por ejemplo, el lenguaje C es RAND, RND es Visual Basic y lenguaje C es RAND. Y pueden ver Java cómo lo maneja con random. Y este es Python y lo maneja como random. Entonces lo que van a decir es eso. Citar algún lenguaje de computadora, cuál es su sintaxis y de dónde cómo se llama la sintaxis. En este caso es RND o RAND. Eso es lo que tienen para la tarea de esta semana. Recuerden siempre que para validar su asistencia, lo que hacemos es utilizar el foro. Entonces, si ustedes responden en el foro, cada semana van a tener sus presentes por semana. Y importante que hagan la tarea para ganarse 2 puntos semanales. Tenemos clase hasta la 5ª semana y en la 6ª es el examen. Entonces ya les adelanto que en la 6ª semana es el examen que tenemos. Y básicamente son estas cosas lo que vamos a dar. Por último, para terminar la clase voy a dejar este video y luego terminamos la clase. Bienvenidos a la clase magistral sobre el procedimiento Monte Carlo. La verdad es que es un procedimiento que mucha gente escucha sobre él, pero en realidad el llevarlo a la práctica o el poder aplicarlo en determinados sistemas, pues es complejo y no sabe uno cómo hacerlo. El objetivo de esta clase magistral es intentar divulgarles la aplicación de este procedimiento e intentar plasmárselo de una manera sencilla, de forma que sea fácil el entender cuándo y cómo podemos aplicar el procedimiento Monte Carlo, que es un procedimiento que se aplica a sistemas de simulación en las cuales existen variables de tipo estocástico, es decir, se aplican probabilidades y es necesario aplicarlo para intentar reducir la incertidumbre probabilística de ese modelo, de manera que podamos saber cómo lo podemos aproximar a la realidad una vez que se haya trabajado con él un número determinado de veces. Vamos a introducir un poco de historia sobre lo que ha sido ese procedimiento Monte Carlo, y algo importante, un par de acepciones del procedimiento. En realidad son las dos acepciones o acciones dentro del procedimiento las que hay que llevar adelante cuando se va a aplicar el procedimiento Monte Carlo dentro de un sistema de simulación. Cuando veamos esa definición nos vamos a introducir en cada una de ellas, la primera como generador de distribuciones de probabilidad y en la segunda como reducción de esa incertidumbre probabilística. Y al final veremos un pequeño ejemplo de aplicación del método, un tanto genérico, pero que puede dar una idea de cómo se están aplicando las dos acepciones, la de generación de distribuciones de probabilidad y la de reducción de esa incertidumbre probabilística. Bueno, pues el método surge en los años 40
de la mano de von Neumann, y la idea era aplicarlo a determinadas soluciones que desde el punto de vista matemático formal pues tenían cierta problemática, ¿no? Es decir, no podíamos expresar de manera algorítmica determinadas situaciones o sistemas, se aplicaban métodos de simulación y aparecían determinados elementos probabilísticos que era necesario ordenar adecuadamente, ¿no? Bueno, pues este método es revivido en un experimento del Departamento de Defensa americano, un experimento clasificado, y tiene dos acepciones, puesto que inicialmente se encuadra dentro de lo que es la simulación y se encuadra como resolución a modelos que utilizan probabilidades, ¿no? Pues la primera acepción fundamental es la de generador de números aleatorios usando una distribución específica de probabilidad. Veremos ahora un pequeño ejemplo. Y la segunda es que cuando estamos utilizando números aleatorios, para aproximarnos a la realidad, al resultado bueno, tendríamos que repetir esa secuencia un número infinito de veces. Pero claro, un número infinito de veces nos vamos a cansar o no vamos a estar cuando termine la serie infinita, ¿no? Tenemos que ver cómo podemos acotar ese número de repeticiones que hagamos del modelo de manera que obtengamos un dato estable y útil y que ya se parezca al dato que teníamos que obtener en la realidad. Vámonos a la primera acepción o la primera acción que tiene el procedimiento Monte Carlo. La primera es la de generador de esas distribuciones de probabilidad. Supongamos que tenemos un sistema de tipo telefónico en el cual pues en un periodo de 10 minutos un número de clientes requieren un servicio con una probabilidad determinada, ¿no? Pues resulta que en esos 10 minutos la probabilidad de que 0 clientes, o sea ningún cliente haga ninguna llamada, no llame, pues su probabilidad es del 40%. Que en esos 10 minutos llame uno, pues su probabilidad es del 25%. Que en esos 10 minutos llamen dos, pues la probabilidad es del 20%. Y que en esos 10 minutos llamen 3, pues la probabilidad es del 15%, ¿no? Bueno, pues las probabilidades acumuladas nos estarían dando que para el primer caso de 0 clientes es 40, para el de un cliente es del 65, de 2 clientes del 85, de 3 clientes del 100% prácticamente. Entonces, en realidad, esto lo podemos plasmar en una distribución de probabilidad que tenemos a la derecha, en la cual, pues, el que haya 0 llamadas tiene una probabilidad del 40, el que haya una llamada tiene una probabilidad del 65, el que haya 2 llamadas una probabilidad del 85, el que haya 3 llamadas, pues el acumulado es una probabilidad del 100%, ¿no? Lo que estamos haciendo es conseguir lo que es esa distribución de probabilidad. Con lo cual, si en un ordenador generásemos números aleatorios comprendidos entre el 0 y el 1 a la hora de intentar resolver este modelo, y si la distribución que obtenemos del ordenador es una distribución equiprobable, es decir, todos los números que salen tienen la misma probabilidad, si suponemos que sale, por ejemplo, el 0,5, pues resulta que correspondería a que ha habido una llamada, es el evento que estamos generando. O si sale el 0,8, que ha habido 2 llamadas. O si sale, por ejemplo, el 0,95, pues ha habido 3 llamadas, ¿no? Con esto estamos generando las distribuciones de probabilidad a partir de un generador que podemos utilizar en cualquier ordenador. Bien. Esas generaciones, como hemos visto como ejemplo, generaciones de distribuciones de probabilidad, podemos generarlas acotarlas bien manualmente, o bien el sistema es bastante útil cuando se utilizan distribuciones de tipo teórico, es decir, que yo haya observado una serie de datos y sea capaz de asimilarlo
a una función específica teórica, ¿no? Y si esto lo hago así y utilizo esta función de distribución de probabilidades, lo que sí tengo que hacer es aplicar reglas, aplicar procedimientos que nos permitan ver cuál es el ajuste y cuál es la realidad en la cual estamos viendo que esta serie de datos que obtengo es semejante a la distribución de probabilidad que voy a utilizar. Bueno, pues esta sería la primera acepción. La segunda es la de reducción de la incertidumbre probabilística y tiene que ver con el número de repeticiones que tengo que hacer en el procedimiento. Como he dicho anteriormente, siempre que tengo números aleatorios no puedo hacer el experimento una vez. Imagínense ustedes que tenemos una moneda y lanzamos la moneda. El que yo la lance una vez y salga cara no quiere decir que siempre va a salir cara. Unas veces saldrá cara, otra cruz. Cuando yo lo haga un número, si la moneda está bien equilibrada, no está tarada, lo hago un número elevado de veces, nos iremos aproximando a lo que va a ser un valor cierto, y ese valor cierto es que será el 50% de veces cara, 50% de veces cruz. Bueno, pues este es un ejemplo sencillo que cuando nos vamos a ejemplos complejos en los cuales tenemos más variables, no solamente un número grande de variables, pues habrá que repetir el experimento de lanzar la moneda, ya no solamente 10 veces, sino las veces que haga falta, dependiendo de la complejidad del experimento. Normalmente en la literatura aparece el número 500 como número que se aconseja, no menos de 500 repeticiones ha de tener un modelo. Por experiencia ya les digo que dependerá mucho del número de variables y del rango en el cual se están moviendo esas variables. No es lo mismo que tengamos un modelo de tipo estocástico en el cual tenemos dos variables que un modelo en el cual hay 250 variables. El número de repeticiones que vamos a tener que hacer para estabilizarlo, pues normalmente va a ser bastante diferente y posiblemente superen los 500, ¿no? Hay veces que hay que repetir modelos a la hora de aplicar Monte Carlo, pues de orden de las 20.000 o 30.000 ciclos para intentar aproximar lo que va a ser un valor estable. ¿Cuándo se dice que se alcanza ese valor estable? Cuando tanto la media aritmética como la varianza de los valores que estamos obteniendo se estabiliza, y se estabiliza dentro de un entorno dependiendo del problema, ¿no? Si el entorno que estamos hablando del problema está hablando de centésimas, pues será dentro de ese entorno. Si está hablando de décimas o más, pues tendremos que hablar dentro del entorno en el cual estemos definiendo ese valor de los datos, ese rango de los datos, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar la estabilización de los dos, tanto de la media aritmética como de la varianza. Cuando haya un número determinado de una secuencia determinada de resultados que no exceda de ese valor, de ese límite, podemos decir que ya estamos dentro de la solución correcta y la serie ha sido estabilizada. Vámonos a la aplicación del método con un ejemplo sencillo. Veamos el ejemplo de lo que se denomina en la literatura científica el ebrio aleatorio, es decir, aquella persona que está ebria, que está borracha, sale de un bar y resulta que tiene capacidad para moverse pues un número de manzanas desde donde se encuentra. Imagínense ustedes que está situado en este punto central y puede moverse pues hasta 10 manzanas hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, de manera equiprobable, es decir, no sabe hacia dónde va, solo sabe que vive a 2 manzanas del origen, a 2 manzanas de donde está el bar, y va a empezar a moverse, y a las 10 movimientos que haga pues se va a caer al suelo. Nuestra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que termine a 2 calles de donde empezó, que supuestamente en esa cercanía debería estar su casa, ¿no? Bueno, pues ese es el ejemplo simple que vamos a intentar desarrollar aplicando el procedimiento Monte Carlo. Por un lado, tendremos que ver cuál es la primera acepción, y esa primera acepción no es otra que, como hemos dicho, el generador de distribución de tipo de probabilidad, ¿no? Pues aplicaríamos
un esquema como este, en el cual si es equiprobable que se mueva hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, pues lanzando números aleatorios, generando números aleatorios. Si es su valor es menor de 25, entre esos números aleatorios los hemos lanzado entre el 1 y el 100, pues si es menor de 25, pues resulta que añadiríamos en el eje de las X un valor, una calle. Si es menor de 50 y mayor de 25, pues iríamos hacia la izquierda, nos moveríamos en el eje de abscisas pues hacia la izquierda. Si está comprendido ese número entre 75 y 50, pues iríamos hacia el norte, y si está entre 75 y 100, iríamos hacia el sur. Aquí estamos ya poniendo la primera acepción de Monte Carlo, puesto que realmente estamos generando los números aleatorios atendiendo a una distribución lógica de probabilidad. Bueno, pues este experimento lo realizaremos un número determinado de veces. Vámonos ahora entonces a la segunda acepción. Vamos a ver ese número determinado de veces en qué consistiría. Imaginemos que hacemos el experimento una vez, y entonces lo que hacemos es sacar números aleatorios, sale el 73 hace que vayamos hacia el norte, volvemos a movernos en esos 10 pasos que puede dar, o en esas 10 calles que puede moverse este hombre, pues resulta que ahora sale el 21, con lo cual nos estamos moviendo hacia la derecha, y así sucesivamente. Al final terminamos, después de los 10 movimientos, en el menos 1, que concretamente está a 2 calles de donde estaba el origen. Por tanto, la respuesta sería que sí, que ha llegado a 2 calles después del origen. Si esto lo traducimos en probabilidades, número de veces que hemos hecho el experimento, 1, resultado positivo 1, 100% de probabilidad. Diríamos que estamos en el 100%. Pero claro, esto es igual que lanzar la moneda. Si la hemos lanzado solo una vez, pues no es sinónimo de que estemos dando con la clave. Hacemos el experimento una segunda vez, y en este segundo experimento generamos los números aleatorios y resulta que terminamos en el 0 menos 4. No está cerca de lo que va a ser en las 2 calles en las cuales se encuentra su domicilio. Por tanto, ahora tenemos un sí de la vez anterior, un no de esta. Podríamos decir que estamos en el 50% de probabilidades, ¿no? Nos encontramos en el 50%. Seguimos haciendo el experimento, lo hacemos una tercera vez, esta vez nos vuelve a salir un 4 menos 2 al final, nos sale un no, pues ahora resulta que la probabilidad pues estaría en el torno del 33%. Lo realizamos una cuarta vez, ahora resulta que la probabilidad es sí, está en el 2,0 cuando termina el último experimento, pues resulta que estaríamos en una probabilidad del 50%. Así sucesivamente lo seguiríamos haciendo un número determinado de veces hasta obtener lo que es el valor de la probabilidad el más acercado a lo que puede ser la realidad, siempre y cuando este valor que vamos obteniendo, como ven ustedes, va fluctuando. Llegará un momento que empiece a estabilizarse, y ya no solamente el valor de la media que estamos calculando, sino también el de la varianza también se vaya estabilizando. Bueno, pues con este ejemplo sencillo les quiero transmitir lo que es la aplicación del procedimiento Monte Carlo dentro como resolución a modelos en los cuales se aplica la incertidumbre probabilística, es decir, están aplicando variables de tipo estocástico. Bueno, entonces, resumiendo, si queremos tener un modelo de Monte Carlo, lo que necesitamos es un generador de números randómicos y luego comparar esos números randómicos con una función. Y nos va a quedar, como dijimos, de esta forma. Este es el algoritmo entonces general de Monte Carlo para cualquier función, con la generación de números randómicos o números aleatorios. Bueno, y eso es todo. Y lo más importante es que vimos es esto, que tenemos un modelo. De ese modelo podemos tener un sistema, y luego tenemos una retroalimentación entre modelo y sistema. Y este es nuestro modelo de simulación. Tenemos nuestro sistema, dentro del sistema tenemos al modelo, dentro del modelo tenemos los tipos de modelos, y a lo que nosotros nos interesa es
el tipo de modelo que se llama modelo de simulación. Dentro del modelo de simulación hay varios tipos de simulaciones y el que a nosotros nos interesa está el tipo de simulación que se llama estocástica. Dentro de esta simulación estocástica está nuestra generación de números randómicos y está también nuestro método Monte Carlo. Y eso es, en resumen, lo que vimos en esta clase. Y nos encontramos entonces la próxima semana. Si alguien tiene alguna consulta, entonces hasta acá la clase entonces.